¿Qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a esta segunda sesión de la primera semana. Para recordar y refrescar un poquito, el encuentro pasado, la primera sesión, habíamos visto qué es la psicología social comunitaria y habíamos visto cuál era su objeto de estudio. Habíamos visto que queríamos con la psicología social comunitaria tratar de dejar una noción de psicología centrado en el individuo y empezar a ver cómo la psicología social comunitaria trataba de poner énfasis y de explorar en aquellos factores psicosociales que ayudan al ser humano a promover y a desarrollar su bienestar, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a compartir, vamos a ver los orígenes de la psicología social comunitaria. Vamos a conocer los orígenes, de dónde surge, cuándo es que surge y los principios teóricos, los principios que rigen la psicología social comunitaria. Muy bien, vamos a observar las diapositivas. Entonces, en esta segunda sesión, seguimos con la unidad número 1, que les había comentado la clase pasada, la sesión pasada, que abarcan 2 semanas. En esta primera semana tuvimos una sesión 1 y ahora en la sesión 2, orígenes y principios de la psicología social comunitaria. Por eso, el logro de esta sesión va a ser que ustedes, como estudiantes, profundicen en los orígenes y los principios de la psicología social comunitaria, realizando al final una línea del tiempo. Para realizar una línea del tiempo, un poco describiendo cuál fue el proceso de desarrollo de la psicología social comunitaria como disciplina. Ya vamos a llegar para allá. En primer lugar, vamos a reflexionar un poco. Yo les voy a mostrar 3 imágenes. Quiero que ustedes traten de contarme, traten de reflexionar, traten de ver qué tienen en común estas 3 imágenes. ¿Qué tienen de común estas 3 imágenes? Vamos a observar 3 imágenes. Esta es la primera. Ustedes pueden observar la primera imagen. Ven un grupo de personas que se llamaban hippies en los años 60, Estados Unidos. Tienen algunos símbolos propios del movimiento, ¿no? Sobre todo siempre el famoso aro de la paz. Luego ven por ahí unas vestimentas muy típicas del grupo, del movimiento de los hippies, sus guitarras, el canto, la alegría, la unión. En esta segunda imagen observemos, para reflexionar un poco, ¿qué tienen en común estas imágenes? Primero tenemos una imagen de un grupo del movimiento hippie. Acá vemos Women Strike for Peace and Equality. Vemos un movimiento, una manifestación de mujeres pidiendo por la igualdad, enarbolando sisterhood, enarbolando los valores de la hermandad entre las mujeres, sobre todo protegiendo la dignidad de la mujer, los derechos de la mujer. El movimiento feminista, también de los años 60 en Estados Unidos. Y luego vemos en la tercera imagen a Martin Luther King, un famoso orador también de los años 60, que defendía el derecho de el pueblo afro en Norteamérica. Recordemos que había muchas diferencias étnicas en esa época,
generaron en Estados Unidos leyes que establecían diferencias en el trato, en el manejo social de las personas que eran afro, que pertenecían a esa etnia. ¿Qué tienen en común estas tres imágenes? Como les estuve explicando, estas tres imágenes corresponden a movimientos sociales de los años, de la década del 60, de 1960, en Estados Unidos. Estos movimientos sociales surgen como una respuesta a todo lo que fueron las guerras mundiales y a una reivindicación de derechos sociales de algunos grupos que empezaron a pedir, a exigir sus derechos, que se respetaran sus derechos. Empezaron a exigir que en la vida los seres humanos estaban llamados a la paz, que estaban llamados a la unión. Es típica de esta época, no sé si ustedes conocen la canción de John Lennon, Imagine, ¿no? Él decía, Imagine all the people living for today, imaginen toda la gente viviendo por hoy, sin religiones, sin guerras, ¿no? Entonces, siempre en el fondo un deseo de paz, pero al mismo tiempo que no hay paz sin reivindicación de derechos que son innatos, que son naturales a todo ser humano. Entonces, la psicología social comunitaria nace en este contexto. Como les decía, los antecedentes históricos del surgimiento de la psicología social comunitaria tienen lugar en la realidad sociopolítica que caracterizó los años 60 a los Estados Unidos, donde se desarrollaron los movimientos de los derechos cívicos, los derechos humanos, la ideología separatista de los negros, las crisis urbanas, después de la revolución industrial empezaron a haber crisis urbanas, la guerra en contra de la pobreza, los arrestos y las demostraciones de inconformidad estudiantil, también exigiendo sus derechos. Recordamos también la famosa primera manifestación de estudiantes universitarios en París, que más o menos se da también en la época. Toda esta situación sociopolítica fue un caldo de cultivo para los psicólogos, de manera que los ideales de cambio social y lucha por los derechos de los marginados sea una bandera de reivindicación social comunitaria. Por otro lado, aparte de los antecedentes sociopolíticos, que es lo que se estaba dando en la sociedad de Estados Unidos, por otro lado, había una insatisfacción de parte de los psicólogos, sobre todo una gran preocupación, porque sentían que el paradigma vigente de la profesión, de la disciplina, de la psicología, tenía muchas limitaciones para enfrentar las problemáticas sociales. Entonces, por un lado, tenemos un alejamiento de las prácticas socialmente conservadoras centradas en el individuo, la salud y la psicología en un periodo relacionado con temas de salud pública, prevención, cambio social después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las características fundamentales de la psicología social comunitaria es que trata de buscar la prevención, ¿no? Ya no tanto la cura de la enfermedad, como era el paradigma vigente en esa época, en donde todo estaba centrado en que la psicología tenía que devolverle la salud al individuo, sino de que ya se empieza a pensar en una psicología preventiva, ¿sí? En tratar de ir recuperando espacio, ¿no?, de salud mental y bienestar antes de que se den los problemas, el creciente interés en los prejuicios raciales, religiosos, la pobreza y cuestiones sociales. Ya los psicólogos empiezan a sentirse comprometidos en la búsqueda de soluciones también de estas situaciones tan desafiantes para la sociedad en esa época.
Luego la necesidad percibida de tratamiento de enfermedades mentales a gran escala. Ya no se trataba de una persona con problemas mentales, de dos personas, se trataba de cientos, sobre todo personas que volvían de la guerra con grandes conflictos existenciales, con grandes problemas mentales. El cuestionamiento también del valor de la psicoterapia como único tratamiento para un gran número de personas. Es una época también en que entra en crisis el valor de la psicoterapia, sobre todo en la mentalidad del norteamericano. Ellos no lo empiezan a ver con buenos ojos, entra en crisis el valor de la psicoterapia. Eh, y por otro lado, el desarrollo de centros comunitarios de salud mental y la desinstitucionalización de personas con enfermedades mentales en sus comunidades. Eh, el centro psiquiátrico empieza a, a verse mal, empiezan a haber prejuicios en contra de él, entonces se trata de desinstitucionalizar la enfermedad mental y tratar de buscar soluciones desde los centros comunitarios o desde la comunidad. Entonces, estos son los antecedentes que tenemos. Por un lado, da lugar a la psicología social comunitaria una realidad sociopolítica en Estados Unidos, con muchos movimientos de lucha, de reivindicación de derechos, ¿sí? Y sobre todo en búsqueda de la paz, en búsqueda del bienestar, en búsqueda de luchar por los derechos de todos. Y por otro lado, los antecedentes del paradigma vigente de la psicología, en que empiezan a ver las limitaciones de ese paradigma. Empiezan a ver las limitaciones y empiezan a buscar un cambio de paradigma o un cambio de estrategia desde la disciplina. Entonces, el momento clave del nacimiento de la psicología comunitaria se produce en 1965 en la conferencia de Swampscott, Boston. En este encuentro científico se acuña con el nombre de psicología comunitaria a una nueva disciplina que pretende separarse y constituirse en un campo disciplinar propio y diferente de la salud mental comunitaria. Entonces, ¿qué es lo que lo hace un momento clave? Es que en este encuentro científico se acuña un nombre para una nueva disciplina. Y esta nueva disciplina pretende separarse y constituirse en un campo disciplinar propio. Ya ustedes van a ver más adelante, les hago una pregunta que ustedes tienen que responder, que ustedes tienen que explorar, y ahí van a notar esta cuestión, ¿no? La cuestión de que en Estados Unidos, o la psicología comunitaria anglosajona, trata de forjarse desde la formalidad, desde el método, desde la disciplina, se constituye primariamente desde el punto de vista científico. Van a ver que en Latinoamérica es otro el enfoque, otra la realidad, que ya lo vamos a observar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la conferencia de Swampscott, Boston? Hemos dicho que se acuña el nombre de psicología comunitaria, una nueva disciplina con un campo disciplinar propio y diferente de la salud mental comunitaria. En esta conferencia, los asistentes concluyeron que la psicología necesitaba centrarse más en los cambios sociales y comunitarios para abordar la salud mental y el bienestar. Entonces, ese es el cambio de enfoque que realizan los psicólogos. Necesitábamos centrarnos más en los cambios sociales y comunitarios, que eran los que estaban viviendo en Estados Unidos, y dar respuesta a esos. La psicología se dice cómo nosotros hemos surgido como una disciplina para dar respuesta y cómo puede ser que tengamos todos estos movimientos, estos cambios sociales y comunitarios y que no podemos dar respuesta a esto. Tenemos que insertarnos, dar respuestas, buscar soluciones, buscar medios para poder ingresar a este movimiento de ideas, a este movimiento social dentro de Estados Unidos, ¿no? En América Latina, como les explicaba, surge la psicología comunitaria
a partir de la disconformidad con una psicología social que se situaba predominantemente bajo el signo del individualismo y que practicaba con riguroso cuidado la fragmentación, pero que no daba respuesta a los problemas sociales. Entonces, recordemos que en los años 60, años 70, años 80, en América Latina, estamos en presencia de el tema de la revolución marxista y el surgimiento de los gobiernos militares, ¿no? Entonces estamos en tiempos de mucha convulsión institucional, mucha convulsión social, y detrás de todos esas guerras de poder entre los revolucionarios y los militares, los gobiernos de facto, hay mucha explotación, se golpeó mucho sobre todo a las personas más marginadas de la sociedad, ¿no? Entonces, la psicología social, como dice el texto, se situaba predominantemente bajo el signo del individualismo y de la fragmentación, ¿no? Entonces, puede decirse entonces, como dice el texto, que la psicología comunitaria es una psicología que surge a partir del vacío provocado por el carácter eminentemente macrosocial de otras disciplinas sociales volcadas hacia la comunidad. Entonces, lo que empieza a hacer la psicología la psicología comunitaria surge como una respuesta a las necesidades de las comunidades, sobre todo aquellas más necesitadas, y también en un plan de búsqueda de la mano de otras disciplinas sociales que tenían una perspectiva macrosocial, ¿sí? Entonces empiezan ellos a tratar de buscar, ¿no?, soluciones a las problemáticas de América Latina. Así es que podemos nosotros resumir los principios que rigen la psicología social comunitaria en los siguientes puntos. Primero, la psicología comunitaria, uno de los principios que la rigen es el bienestar personal y el acceso a los recursos. Uno de los principios que marca la psicología social comunitaria es la búsqueda de la equidad, ser equitativos. Y en esa equidad, allí donde haya una desigualdad, allí donde haya una injusticia, entonces la psicología social comunitaria tiene que tratar de buscar el equilibrio. Por eso el segundo principio es la justicia social y la libertad de la opresión. Es decir, trata de buscar soluciones a toda forma de esclavitud y de opresión dentro de la sociedad. Siempre tratando de buscar la equidad y la justicia. También un tercer principio es un sentido de comunidad y conexión. La psicología social comunitaria trata de evaluar y promover una sana interacción con la comunidad y entre todos los intervinientes, los factores intervinientes dentro de la comunidad. También responde a múltiples dimensiones de la diversidad, como el género, la etnia, la orientación sexual, la discapacidad. La psicología social comunitaria trata de poner su foco, como habíamos visto también en las características fundamentales en la definición, de que trata de sostener, y uno de los elementos fundamentales, la diversidad, ¿sí? Es decir, respondiendo a la naturaleza del ser humano. El ser humano por sí mismo, naturalmente, constitutivamente es un ser diverso, ¿no? Entonces, la psicología social comunitaria abraza esa diversidad y trata de buscar soluciones a que esa diversidad sea una bandera de una comunidad sana, ¿no? Y luego la colaboración comunitaria, la participación, la autodeterminación y el empoderamiento. De que cuanto menos dependencia se genere en la relación y en el trabajo que ejerce la psicología comunitaria, cuanto menos sea la dependencia y mayor la autonomía que vaya generando en las comunidades, que cuanto mayor sea la capacidad y las herramientas que uno les da para que ellos vayan encontrando soluciones a los diversos problemas que van enfrentando,
mayor es la respuesta de la psicología social comunitaria a las necesidades de la comunidad. Entonces, en resumen, vemos que la psicología social comunitaria tiene sus orígenes en los movimientos sociales de la década de los 60 en Estados Unidos y en las limitaciones del paradigma de nuestra disciplina frente a las necesidades concretas de la sociedad. El término psicología social comunitaria se originó en Swampscott, Boston, en una conferencia como disciplina independiente, centrándose en los cambios sociales y comunitarios. En América Latina nace para combatir el individualismo y la fragmentación de la psicología social, y esta psicología social comunitaria como disciplina autónoma, ¿sí? Tiene también sus propios principios concretos. Como trabajo de aplicación, para que ustedes puedan revisar y profundizar un poco en los orígenes de la psicología social comunitaria, en sus principios, la propuesta es que lean las páginas de 19 al 29 del mismo texto que hemos trabajado la sesión anterior, de Montero Maritza, Introducción a la Psicología Comunitaria, Desarrollo, Conceptos y Procesos, de la editorial Paidós, y realicen una línea cronológica del desarrollo de los orígenes y desarrollo de la psicología comunitaria. Y quiero que me respondan, en algún momento yo les he hecho un comentario, pero sí sería interesante que ustedes lo elaboren un poco más en su mente. Me gustaría que elaboren un poco la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el proceso del desarrollo de la psicología social comunitaria en Estados Unidos y en América Latina? De hecho, dentro de las páginas de Montero van a encontrar un cuadro comparativo, donde van a ver ahí un poco el desarrollo, los procesos de desarrollo de la psicología social comunitaria en ambas regiones, y ustedes van a poder ahí acceder a la respuesta, ¿no? Entonces, van a hacer una línea cronológica del desarrollo de los orígenes y desarrollo de la psicología comunitaria, y van a responder a esta pregunta. Estamos a su disposición entonces, para que ustedes puedan sacarse todas las dudas, y cualquier cosa pueden contar con nosotros, ¿sí? Con sus docentes. Ha sido un gusto poder acompañarlos en esta primera semana de formación, y traten de trabajar al máximo con las propuestas que les hemos dado, tanto de lectura como de trabajo. Muchas gracias y que tengan una bonita semana.